A continuación, nuestro ponente Ignacio del Valle Medina, en 1976, protestó en compañía de otros habitantes de la región de Texcoco y como parte de la Organización de Habitantes Unidos de San Salvador Atenco en contra de los incrementos a los impuestos catastrales efectuados por el gobierno del Estado de México. En 1980 integró el Frente Popular Regional de Texcoco y en 1990 Frente Popular del Valle de México. Actualmente es líder del Frente de los Pueblos por la Defensa de las Tierras. Es un honor tener aquí a un gran luchador social y bueno, vamos a darle la palabra. Bien. La tierra no se vende, se ama y se defiende. Zapata vive, la lucha sigue. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, entrarán los poderosos de la costa hacia la sierra. La historia nos enseña que hay dos caminos: agachar la cabeza o ser un pueblo digno. La historia nos enseña Mi coro. que hay dos caminos: levantar la cabeza o agachar la cabeza o ser un pueblo digno. Bueno, tenemos que mejorar ese coro porque no ensayó, pero creo que estamos bien. Tenemos que darnos ánimo, y entre quienes nos tenemos que dar ánimo, bueno, pues los que andamos en esta situación de resistencia. Somos originarios de una comunidad que se llama San Salvador Atenco, al oriente del Valle de México. Y pues hace 15 años promedio estamos en esa resistencia de no permitir que se nos quite la tierra, que nos despojen. Lo que decía el maestro Joaquín Ortega casi lo estaba reflejando en lo que decía, pues que la ley, los gobiernos, las instituciones, pues no cumplen con el papel en el que son encomendados o encomendadas las instituciones para vigilar el respeto que se debe de tener, en este caso, de la tenencia de la tierra. Y pues la Procuraduría Agraria, que se refiere a la tenencia de la tierra, el Registro Agrario Nacional y bueno, todas las instituciones que se refieren a la posesión de la tierra en nuestra patria, pues no cumple con ese compromiso, y que se ponen a obediencia de quien tiene el poder económico. Y esto pues sí es lamentable en nuestro país, porque la ley que está explícita en una constitución pues no es respetada. El efecto que estamos viviendo, bueno, pues es la falta de respeto a ese derecho que tenemos como pueblos originarios, como pueblos que tenemos una identidad directa al apego de la tierra, del campo, de esa naturaleza en la que vivimos y que hoy se pretende arrebatar, imponiéndonos proyectos que no son en realidad para las comunidades una necesidad que tienen los pueblos. Son proyectos que los pueblos no generaron, no propusieron, y que son impuestos. Y esto ha traído como consecuencia pues un impacto social en nuestras comunidades, en donde la esencia de nuestros pueblos se basan en el respeto, en la cordialidad, en la ustedes sí se la aprendieron, parece como un trabalenguas, pero en la comunidad, en esa comunalidad que tienen nuestros pueblos, todos nuestros pueblos que están asentados a la orilla de lo que fue el exlago de Texcoco, y que hoy pues son amenazados ese territorio
en todos sus aspectos, en la naturaleza que tenemos ahí, ecológica, en fauna, en lo que es el agua, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Nuestros pueblos son altamente costumbristas, tenemos nuestras mayordomías, nuestros carnavales, nuestra forma de vivir, en la cual nos enorgullece ser de esas comunidades, y creo que no han sido respetadas en esta defensa que ya prácticamente tenemos 15 años, desde que en el tiempo en que Vicente Fox Quesada llega, uno de sus proyectos principales es el aeropuerto, la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México, y que pues lo propone en nuestras tierras. Atenco es uno de los municipios afectados directamente en su totalidad en los pueblos que integran ese municipio, y parte de Texcoco, con otras comunidades que pertenecen a Texcoco, Chimalhuacán, San Vicente Chicoloapan, Ecatepec incluso. Atenco se compone de 5 comunidades, que es Ixtapan, Esquipaya, Acuescoma, Atenco, Zapotlán, La Magdalena, San Felipe, varias comunidades que pertenecen a Texcoco, Chimalhuacán también. Entonces toda esa parte está afectada y propuesta para ese megaproyecto, que desde luego que nosotros consideramos que es un proyecto para nosotros de muerte en principio. ¿Por qué? Porque el área que van a ocupar para esas pistas invade prácticamente, ocupa a todas nuestras comunidades, que muy estratégicamente nos van a ir desplazando, aplicando esos proyectos comerciales, esos proyectos inmobiliarios, esos proyectos de carga y descarga, de lo que va a ser ese aeropuerto, que tiene objetivos que no son ni propuestos por las comunidades a las que jamás se les consultó, a las comunidades que nunca se tomaron en cuenta en cuanto al impacto social, económico. No se nos preguntó que si estábamos dispuestos, o que si ese proyecto lo teníamos que discutir. Desde luego que esto, pues para nosotros fue un impacto muy fuerte. En ese tiempo, estamos hablando del 2001, en donde el saber que íbamos a ser despojados mediante un decreto expropiatorio, y prácticamente pues nos pusimos muy mal, nos surgió esa incertidumbre y ese miedo natural que en una comunidad cae como un balde de agua fría, porque no sabíamos el destino o el futuro que nos esperaba ante ese proyecto de muerte, porque lo primero que pensamos es de que a dónde nos vamos a ir, o de qué se trata, o qué beneficio. Lo único que por ahí se sabía a través de los medios de comunicación, pues era de que iba a haber un cambio de vida, desde luego, un cambio de vida en positivo para nuestras comunidades, y después pues esto lo tuvimos que discutir, tuvimos que reunirnos en las plazas para informarnos y para platicar de qué significaba ese proyecto. Y desde luego que llegó gente de muchos lados, gente de Chapingo, maestros de Chapingo, ingenieros, hablándonos del impacto ecológico acerca del agua. Llegaron compañeros o estudiantes y maestros también de la universidad a decir, bueno, pues lo que nosotros sabemos es de que esto
va a ser, es un proyecto que no tiene nada que ver con el crecimiento o el desarrollo o lo que ustedes como comunidades tenían planeado o tienen planeado. Desde luego que no se acercaba en nada a la realidad particular que viven nuestras comunidades, en su crecimiento natural, en su convivencia como comunidades. Esto nos hizo a tomar un camino, el único camino que surge cuando no se sabe, cuando hay una incertidumbre, de juntarnos y decidir defender la tierra. Y al unísono, en todas las comunidades, escuchamos el clamor de la gente, decir: la tierra no se negocia, la tierra no se vende, la tierra es nuestra vida, la tierra es nuestra madre, y tuvimos que echar atrás esa memoria que en muchos pueblos como que se nos estaba olvidando, de que esas tierras son fruto de la revolución y que nuestros abuelos la defendieron y dieron su sangre por esas tierras. Y bueno, pues descubrimos que esas tierras, surge el ejido después de la revolución y son entregadas en esos primeros años de revolución. 1929 es cuando se concretiza y se legaliza la entrega de las tierras en sus primeras dotaciones a esas comunidades. Desde luego que no fue fácil, tuvo que organizarse la gente de esos tiempos para que se les entregara la tierra, y se les entregó a las comunidades las tierras que hoy pues estamos defendiendo y que no queremos que nos sean despojadas, que no se nos sean quitadas. Esto dura, ese movimiento de resistencia dura un promedio de 9 meses, en donde en octubre del 2001 cae ese decreto expropiatorio, más bien decretan esa expropiación, y en agosto del 2002, con muchos enfrentamientos con la fuerza pública, y desde luego argumentando, conociendo nuestro pasado, el por qué no queríamos que ese proyecto supuestamente de utilidad pública no lo necesitábamos ni íbamos a permitir. El 6 de agosto del 2002 es cuando cae el decreto. Lo logramos tirar, y eso pues nos da mucho ánimo, y comprobamos que el sí se puede cuando estamos convencidos de que nos pertenece algo por derecho. Decíamos y seguimos diciendo, y ustedes no lo tienen que aclarar como estudiantes de Derecho, que nosotros estábamos en nuestro derecho legítimo de que nos respetaran. Y bueno, pues esa palabra de que ese derecho es legítimo a nuestras comunidades, pues es uno de los argumentos más valiosos que hemos esgrimido, desde luego, con esa resistencia que hemos dado por no dejar la tierra, esgrimiendo el machete en la mano, no como un acto de agresión, sino un acto de advertencia de que estamos dispuestos a defender la tierra con nuestra propia vida. Esta parte tiene muchas etapas, pero en general, o sintetizando esa resistencia como primera etapa, nos da la certeza del sí se puede, organizados, basándonos en ese derecho legítimo del que siempre argumentamos cuando nos entrevistaban, cuando argumentábamos en los oficios o en los documentos, en donde decíamos: nosotros somos pueblos originarios, porque desde el nombre que tienen nuestros pueblos, la mayor parte de los pueblos tienen un doble nombre. Santa Isabel Ixtapan, lugar de sal; Nezquipayac,
se refiere a unos amoríos que tenía Nezahualcóyotl por ahí con una doncella de alguna comunidad, y el lugar a donde lo citó fue justo en ese lugar, en San Cristóbal, en Esquipalle, que significa te busco y no te encuentro, te cité y no llegaste. Sí, ¿a dónde andabas, chiquitita, que te estaba esperando por ahí en una chalupa? Apuescoma, cuenco de agua o remanso de agua, Atenco, a orilla del agua, Tocuila, Panoaya. Panoaya es el camino por donde se pasa al otro lugar donde hay agua. Tocuila, lugar de gusanos gordos. Y así nuestros pueblos tienen sus nombres basados en esos tiempos ancestrales, y que somos pueblos originarios. Nuestras costumbres están basadas en el respeto a la naturaleza, en la cordialidad, en la hospitalidad, y creo que pareciera que no son argumentos que tengan fuerza, pero para nosotros sí, porque nos habla de comunidad, nos habla de unidad en cuanto a esa parte que tiene que ver con el derecho que tenemos a esas tierras. Pasando esa parte, esa primera parte, desde luego que saboreamos esa parte que tiene que ver con el sí se puede, las mieles del sí se puede, y estar juntos. Pero Atenco en ese tiempo no lo hizo solo. Tuvimos que recurrir a otros movimientos de maestros, de estudiantes, de indígenas en otros lugares que defendieron su tierra. Llegó la gente de Tepoztlán, Morelos, a decirnos cómo le habían hecho para defender su tierra, porque ahí les querían imponer un campo de golf y una zona turística que beneficiaba a un grupo empresarial. Lo mismo aquí descubrimos que hay un grupo llamado Grupo Atlacomulco, en el cual en ese tiempo uno de los gobernadores que estaban en Arturo Montiel Rojas, y que tiene su grupo inmobiliario, Grupo ARA, y pues que ya se estaban restregando las manos por hacer uso de esas tierras para esas zonas habitacionales, y que pues desde luego que era un cambio de vida en positivo, pero para un grupo reducido de gente, ¿no? Esos grupos empresariales, y que detrás de todo esto, bueno, pues estaba como gobernador, y como gobierno pues se volvía títere de otros intereses, pero desde luego apartando lo que él en pretensión le quería que le tocara. Viene la otra etapa, el escarmiento, el 3 y 4 de mayo del 2006, en donde el movimiento va creciendo, hay acercamiento a otras organizaciones en resistencia, y bueno, pues la propuesta de autonomía, de autogestión en la educación, en ocupar las tierras para verdaderamente ser autogestivos y no depender de los planes que los gobiernos hacen para el campo. El campo está muy abandonado en todo nuestro país. Bueno, pues Atenco y esas zonas no son la excepción. Y esto nos da como una reflexión de que solos no lo podemos hacer. Necesitamos la intervención de más propuestas, de aprender de las otras experiencias, incluso de tener tiempos de reflexionar en nuestros errores que cometimos en cuanto a la organización. Y una de las estrategias que creo que nos funcionó fue tratar de escuchar a la mayor parte de las propuestas que llegaban
Desde luego que se acercaron los partidos políticos, desde luego. Incluso la gente de la misma comunidad participaba antes de este proyecto de muerte. Algunos eran panistas, priistas en su mayoría de la gente, pero ellos en su propia experiencia dijeron no, con los partidos no, porque ellos no nos representan. No vimos a algún diputado o algún senador o algún gobierno o alguien que represente o de algún partido que se manifestara en forma enérgica en contra de este proyecto. En nuestra propia experiencia miramos y sentimos lo que significan los partidos políticos. Y bueno, pues desde luego que el apoyo lo tuvimos del pueblo, de los pueblos, de las organizaciones y de la simpatía que se fue generando en esa resistencia. Y que esa fue una segunda etapa. La segunda etapa, al el sistema ver crecer a la organización, pues de luego se le tenía que dar un escarmiento. Y como ejemplo, bueno, pues fue la represión del 3 y 4 de mayo en Atenco, en donde pues fueron agredidos las comunidades, las casas, el allanamiento a las casas. Y desde luego lo que decía el compañero en principio, esto se tenía que ver como un ejemplo de lo que no se tiene que hacer en este sistema: rebelarse y organizarse en contra de los intereses de estos megaproyectos o del neoliberalismo que ha penetrado de una forma velada, constante, sistemática, en donde la estrategia del miedo se tenía que aplicar, la estrategia de la persecución, del asesinato, de la violación a compañeras que participaron en esa resistencia. Bueno, que quedara explícito en la mente de la gente de que al gobierno no se le tiene que faltar al respeto en ninguna circunstancia, y sobre todo en ese proyecto que dicen que es en bien público. Bien, esa etapa fue una etapa muy difícil que tuvimos que enfrentar y que en la actualidad pues se tuvo que vivir esa experiencia de encarcelamiento, persecución y asesinato, en donde la sangre de los jóvenes, y en este caso de un joven universitario, Alexis Benumea, está regada esa sangre allá en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, y no podemos olvidar. Y la muerte de tanta gente que murió posteriormente, algunos heridos que los familiares no quisieron que se divulgara, porque era justo lo que el sistema quería ubicar. Desde luego que ubicó y persiguió, y en la actualidad sigue aplicando sistemas de corrupción en donde no solo las instituciones como la Procuraduría Agraria o como el Registro Agrario Nacional o Conagua fue el mediador, el que se prestó a ir adquiriendo e ir tocando casa por casa junto con los visitadores agrarios para decirle: no se va a hacer el proyecto del aeropuerto, lo que se va a hacer es un parque ecológico y tú vas a recibir dinero como si nos vendieras la tierra. A hoy no te la vengo a expropiar, a hoy te vengo a proponer un negocio. No se va a hacer el aeropuerto, entonces véndeme tu tierra. Y así vinieron pueblo por pueblo, con pueblo. Empezaron con Ixtapa, una comunidad que está al norte, casi junto a Ecatepec. Casi al principio esa comunidad es una comunidad que se dedican a la producción de leche, y es algo contradictorio, ¿no? Como una comunidad que se dedica a eso, la gente, los ejidatarios, venden sus tierras.
Para tener el forraje se necesita espacio para la siembra de ese forraje, y para tener la leche, bueno, pues se necesita precisamente justo la tierra. Pero ahí los convencieron y les pagaron y siguieron en el tiempo en que a un promedio de 200 y fracción de compañeros que fueron encarcelados esos primeros días, aprovecharon ese tiempo, esos 4 años y fracción de tiempo, para seguir avanzando en forma velada, estratégica, corrupta, captando utilizando al partido del PRI, utilizando Antorcha Campesina para ir penetrando en nuestras comunidades. Situación que se logra la libertad de los compañeros, en donde las sentencias fueron muy grandes a los compañeros por estar en esa resistencia. Y bueno, pues el objetivo era desmantelar la resistencia. Después de la salida de los que estuvieron presos en las cárceles de máxima seguridad y la cárcel de Texcoco, pues viene un reacomodo, el sí se puede, una segunda, sentimos en esta resistencia como una segunda victoria, en donde apenas si nos da tiempo de reorganizar, y que sistemáticamente los gobiernos no dejan de estar incidiendo en nuestras comunidades con el propósito de que la gente venda su tierra, utilizando a los visitadores agrarios, utilizando a la Procuraduría Agraria, al Registro Agrario Nacional, y ahora los visitadores, no como visitadores agrarios, sino ahora como visitadores empresariales, en donde las empresas, Alter Constructores, una serie de empresas inmobiliarias incluso, llegaban y tocaban las puertas, en donde para esto tenían que legalizar esa penetración y ese arrebato de la tierra sistemáticamente, legalmente, en donde los trámites que antes se hacían durante mucho tiempo para legalizar la tenencia de la tierra en algunos compañeros que tenían la tierra ya durante mucho tiempo, de inmediato la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional fueron a instalarse ahí, en donde la misma iglesia daba mensajes de que ya había que irse a registrar, o que ya había que regularizar la tenencia de la tierra, o que ya había que depurar la tenencia de la tierra. ¿Esto qué significaba? Bueno, pues una trampa en confabulación con la iglesia. Antes en nuestras comunidades solo había un cura para las 5 comunidades, y hoy cada comunidad tiene un padrecito. El padrecito cumple la función de convencer y decirles a los habitantes: hijos míos, pues no nos opongamos al progreso, tenemos que ceder la propuesta que nos hace el gobierno, y oremos por el bienestar de nuestros gobernantes, porque ellos bien que se están preocupando porque ustedes salgan de esa situación de estancamiento en el progreso. Vendan su tierra, compañeros, vendan su tierra, que el que venda su tierra, aquí en la tierra, pues es 1 hectárea la que tiene, allá en el cielo hay muchas hectáreas que sembrar, y esa es la función. Y desde luego que el obispo de Texcoco nos llama en una ocasión para decirnos: hijos míos, pues ya cedan sus tierras, porque si no las ceden, aparte de que los vamos a excomulgar, pues Diosito los va a castigar, y allá no van a ser merecedores, ni aquí en la tierra ni allá en el cielo. Bien, entonces esa es, nada más para que tengan una idea, esa es la forma en que han venido
incidiendo en nuestras comunidades, corrompiendo a nuestras comunidades. Desde luego que la estrategia es la dádiva, impusieron, compraron voluntades, ten tus 400,000 pesos que te tocan y vota por Andrés, que es el que viene a cambiar la vida, porque esos revoltosos del frente que se oponen al progreso, no quieren que hagamos una carretera, no quieren que se haga la Casa de la Cultura. Tenemos que borrar ese mural, porque ese mural ya pasó, eso significa violencia. No queremos que vuelvan a atacar a nuestros pueblos, no queremos que la fuerza pública venga a maltratar a nuestra gente. Por eso, porque si no recibes, tú eres el último, tú eres la última, tú tienes tierra. Ah, bueno, pues no la vendas el día que la tengas. Así fueron o están trabajando. Desde luego que 400,000 pesos nada más por mi voto, a muchos los convencieron. Uno de los nudos más fuertes, pues es Atenco. Han convencido a muchos, han comprado esa voluntad, pero no han comprado la dignidad de los que estamos resistiendo. No, y claro, no hemos cesado, cotidianamente estamos luchando, estamos resistiendo, estamos tomándonos de las manos de otras organizaciones, de otras resistencias. Ya los mencionaron, aquí están los compañeros de Coyotepec, los compañeros de Apasco, los compañeros de Temascalapa, en donde les están imponiendo un basurero nuclear. No les están apenas, sino que ya se los pusieron. Allá con las organizaciones o los pueblos de la montaña, en donde fueron minas y ahora esas minas están siendo rellenadas con lodos tóxicos. Es la contaminación. Nuestros ríos, si hubiese preocupación de esa zona en nuestros pueblos, esos ríos a hoy conducen agua sucia, drenajes. Los gobiernos no se han preocupado por nosotros. Nosotros hemos tenido que vivir y aprender en carne propia esa falta de responsabilidad o de representación que deben de tener los gobiernos, y por eso dejamos de creer en estos sistemas y tuvimos que aprender junto con otros y mirar al enemigo y descubrir a ese enemigo y aclarar esa venda que teníamos en nuestros ojos, que nos hace mucho daño, y que no tenemos, que la rebeldía que muestran nuestros pueblos está basada en la agresión que sistemáticamente hemos tenido en nuestros pueblos, en todos los aspectos, en la educación, en ese retraso sistemático que hacen a los pueblos, en la falta de apoyo consciente y real a nuestras comunidades, al campo. No tenemos apoyo del sistema. Claro, los apoyos que llegan son controlados en forma política cuando vienen los comicios electorales. Hemos dejado de creer, y cuando escuchamos esas propuestas de autogestión y aprendemos de nuestros hermanos zapatistas, y aprendemos de nuestros hermanos de Cherán, y aprendemos de nuestros hermanos de San Vicente Chicoloapan, con esa autogestión educativa, formativa, de la búsqueda de un nuevo ser humano que tenga conciencia de su realidad, pues tenemos que aprender. Cuando llegamos a las universidades y nos explican o nos preguntan o nos proponen o nos dicen en dónde estamos fallando, desde luego que estamos abiertos a aprender. Y tuvimos que aprender en carne propia que ya no es Atenco, que ya no es el aeropuerto, que ya no son tan solo nuestros hermanos 43, que es todo un sistema que tenemos que cambiar, y que no solo en el discurso. Y tuvimos que aprender
que esas tierras las tenemos que defender cultivándolas. Y eso es lo que estamos haciendo. Y que no le estamos quitando nada a nadie, y que si nos estamos resistiendo es porque tenemos la experiencia en carne propia de que la agresión de los gobiernos ha sido directa, sistemática, y que con un propósito de desvincularnos como pueblos organizados, como organización, borraron el mural, que fue un acto de provocación, impusieron al comisariado ejidal, priista desde luego, y que él es el que ha convulsionado, ha roto se ha prestado él como instrumento, porque en su mente no cabe otra cosa más que la ambición y ser un parásito y un obediente de este sistema que nos agobia y que nos trata de destruir. Uno de las estrategias es querer borrar todos los vestigios de resistencia, pero no las va a poder borrar, porque tendría que borrarnos como seres humanos, porque no somos objetos, somos seres humanos que pensamos, que sentimos, que en nuestras fiestas pues nos da gusto recibir a los que nos visitan en nuestros carnavales. Decían por ahí, no tienen para calzones, pero hacen sus grandes carnavales. Son las fiestas que nos dan identidad, nuestras fiestas religiosas, nuestras mayordomías, nuestras tradiciones que tienen nuestros pueblos, de las cuales nos sentimos parte y que no queremos renunciar a eso. Y que cuando vemos que alguien nos escucha, bueno, pues les platicamos en lo más posible, que aunque al final pues nos tomamos más del tiempo que nos dan para expresar nuestro sentimiento, pero la idea, compañeros, estudiantes, es de que esas consignas que a veces se gritan y se sintetizan y que a veces no nos da para otra cosa más que gritar en una marcha, y que a veces las marchas pues son un medio en donde nos conocemos, pero yo creo que aquí en lo que tenemos que hacer no es precisamente, no los llamamos a que vayan a Tenco, o no los llamamos a que vayan a Pasco, o no los llamamos a que vayan a buscar el cambio de esta sociedad en la montaña. Yo creo que las armas que ustedes están adquiriendo aquí son del conocimiento y de la conciencia y de ese compromiso del que tiene y obtiene la conciencia, porque se puede obtener conciencia. Pero ¿para dónde va a jalar esa conciencia cuando yo logré mi carrera? ¿Hacia dónde voy a voltear? ¿Hacia al sistema o hacia el pueblo? Y creo que desde luego que no se trata de cantidad, se trata de calidad y de iniciativa. Y esa iniciativa, bueno, pues la hemos aprendido entre los pueblos, en los compañeros de Tecama, que están dando una resistencia ejemplar, la resistencia de los compañeros de Coyotepec, que en esa autonomía que están mostrando y que les ha costado encarcelamiento, sangre, y lo que está pasando a lo largo y ancho de nuestra patria, no es algo que no se tenga que tomar en cuenta. Es sistemática la entrega del patrimonio que es de nuestro pueblo y que es para otras generaciones. Luego, entonces, yo les quería leer esto, pero les va a aburrir porque habla de cuestiones técnicas legales, pero es el Estado o la parte que tiene que ver con la parte legal y que hasta el momento llevamos. No sé si me aguantarían que les lea una hojita, nada más. ¿Por qué? Porque normalmente yo no leo esta parte, porque es muy extensa, pero estoy en un lugar en donde es afín a lo que ustedes están estudiando, que es la cuestión legal y en el derecho.
y voy a tratar de leer lo más rápido posible. Información jurídica, marzo del 2006, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Les voy a leer uno de los primeros, el amparo contra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, juicio de amparo que tiene que ver con el número 14, diagonal 22015, juez noveno de distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl. El argumento: proyecto inconstitucional y violatorio a los derechos humanos como el medio ambiente, a la salud, el acceso al agua y a la consulta libre, previa e informada de las comunidades. Deniega el acceso a la justicia. Son cuestiones técnicas. El juez noveno de distrito ha negado arbitrariamente la suspensión de los actos señalados que la realización de una obra pública como la del megaproyecto aeroportuario es de orden público e interés social, por lo que no se puede suspender así de manera déspota y sin profundizar sus argumentos ni razonamientos, deniega el acceso a la justicia y pretende allanar el camino al gobierno federal para la devastación del medio ambiente y concretar el gran negocio que se pretende realizar en completo perjuicio de la sociedad y en beneficio solamente de quienes participarán en las licitaciones y de las ganancias de dicho proyecto, ajeno completamente a la realidad y necesidades de la región. Actualmente el juicio de amparo continúa en trámite en espera de que el perito antropólogo designado por el juez noveno de distrito emita su dictamen. Demanda contra la adopción, esa es otra demanda. La demanda contra Asamblea de Adopción de Dominio Pleno en San Salvador Atenco está en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 23, con sede en Texcoco, Estado de México, con el número de juicio agrario 400/2014. En contra del acta de asamblea del 1 de junio del 2014, que pretende hacer el cambio de uso y destino de tierras de uso común a parceladas y la adopción del dominio pleno sobre las mismas, los argumentos o argumento que se declare su nulidad por violaciones a la ley agraria y a tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y en ese sentido se cancele cualquier trámite o registro de dicha acta en Registro Agrario Nacional. Los logros: el 11 de septiembre se interpuso el juicio de amparo 1016/2014 ante el juez 12º del distrito en Nezahualcóyotl, logrando que el 24 de septiembre del 2014 se concediera la suspensión definitiva para que se detenga la inscripción y registro del acta de asamblea del 1 de junio y por tanto las tierras de uso común no se privaticen y sigan siendo propiedad ejidal. Esta suspensión definitiva fue confirmada por el segundo tribunal colegiado al resolver el amparo en revisión 344/2014. El 12 de noviembre del 2015, el Tribunal Agrario 23 de Texcoco dicta sentencia y determina que no se actualiza la nulidad de la asamblea del 1 de junio del 2014 y su convocatoria. Amparo contra la sentencia. Actualmente, respecto de dicha sentencia, se interpone amparo directo que fue turnado al primer tribunal colegiado del segundo circuito en Ciudad Nezahualcóyotl bajo el número
79-6, diagonal 2015, el cual se encuentra en trámite. Ya voy a terminar, compañeros. Amparo contra Conagua, contra el despojo de Conagua, 514, diagonal 2014, ante el juez quinto del distrito en Nezahualcóyotl, Estado de México. Los logros: el perito de la parte quejosa y el perito oficial de la Procuraduría General de la República determinaron que si existen afectaciones en las tierras de uso común, además de que señalan que los decretos aportados por la Conagua para justificar su titularidad y las dimensiones de la superficie del vaso del lago de Texcoco afectan a San Salvador Atenco y comunidades aledañas. Es por ello que se amplió la demanda de amparo en contra de los decretos. El juez quinto del distrito tuvo por no ampliada la demanda de amparo, por lo que se interpuso el recurso de queja, que fue turnado al primer tribunal colegiado del segundo circuito en Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, bajo el número 254, diagonal 2015. Actualmente el primer tribunal colegiado en Nezahualcóyotl resolvió que es procedente y fundado el recurso de queja 254, diagonal 2015, y ordena al juez quinto del distrito a que admita las ampliaciones de la demanda de amparo contra los decretos de 1971, 1982, que afectan tierras ejidales de San Salvador Atenco y comunidades aledañas. Solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como parte de la defensa de la tierra y la vida de los pueblos de la región, el 28 de enero del 2015 solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, la implementación de medidas cautelares en favor de los habitantes de los pueblos y comunidades que se localizan en la zona de influencia del megaproyecto denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para proteger sus derechos a la vida, integridad personal, medio ambiente, salud, alimentación, vida digna, entre otros, que se verán irreversiblemente afectados en caso de implementarse dicho megaproyecto, aunado a la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades de la región. Se hace necesario y urgente recurrir a instancias internacionales de derechos humanos que insten al gobierno mexicano a observar, garantizar y cumplir con tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha signado y ratificado. Peña Nieto entiende: la tierra no se vende. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Este es uno de los argumentos o de la parte legal que tenemos. Al igual que las otras comunidades, se recurre a la parte legal, pero en donde nosotros, en carne propia, desde luego que es un factor, es una parte muy importante, en donde necesitamos que no solo con buenos deseos se logre tirar o detener esta agresión a nuestros pueblos. Les decía, hoy pues ya no es Atenco, ya no es tan solo Tecama, ya no es tan solo la parte que tiene que ver con la educación, con la seguridad, con la salud, bueno, todo un contexto integral, decía un compañero, el compañero Toño Lara, que me antecedió, y desde luego que no nos queda otro camino más que la unidad consciente a esta realidad tan difícil que estamos viviendo, no solo por esa construcción y agresiva, como sea los pueblos, vamos a tener que dar una reacción, ¿sí?
Pero la invitación, más que la invitación, la reflexión que tenemos que hacer en la trinchera en que nos encontremos, es que tenemos algo que hacer. Como estudiantes, como campesinos, como obreros, como maestros, como desempleados, como hijos de esta patria. No nos queda otro camino más que la unidad, pero sí a tener que acelerar esa unidad. El qué hacer, algunos ya lo están haciendo. El hecho de estar aquí, bueno, pues es una parte que tiene que ver con esa conciencia y compromiso que tenemos con nuestra patria. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡La tierra no se vende! ¡Se ama y se defiende! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Porque vivos se les llevaron! ¡Viva las guerras! ¡Ni perdón ni olvido! ¡Castiga a los asesinos! Porque Gracias. el dolor de la sangre jamás se olvida. ¡Los masacrados serán vengados! Vestidos de verde olivo, políticamente vivos. ¡No has muerto! ¡No has muerto! ¡No has muerto, camaradas! ¡Su muerte! ¡Su muerte! ¡Su muerte será vengada! ¿Y quién la vengará? ¡El pueblo organizado! ¿Y cómo? ¡Luchando! Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Gracias, compañeros.